El Ministerio Internacional Jesucristo es el Señor y la comunidad de fe El Palacio del Rey presentan a la profeta Paola Santamaría de Porras con un mensaje apostólico y profético para estos tiempos finales, que al escucharlo, Dios levantará en ti una nueva generación profética para establecer su reino sobre la faz de la tierra. Escucha con atención lo que Dios tiene que decirte. Muy importante, el que vive el mundo entero, y hay un tiempo donde el Señor, nuestro Padre Celestial, está dando anuncio de lo que Él está haciendo, y hay una frescura en lo que el Señor está haciendo en este tiempo. El mover del Padre Celestial en 1960, 1970, 80, hasta el año 2000, fue un mover muy específico que trajo grandes reformas. La iglesia, ¿cuántos se convirtieron en los 60? A ver, ¿alguien se convirtió aquí en los 60? Nadie. Pastora, no nos saque la cédula. Ok, pero ¿cuántos escucharon y veían el evangelio aquí en Maracaibo, en Venezuela, en los años 60? ¿Cree que usted ha cambiado el mover de Dios en los años 60 cuando lo comparamos a lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Verdad que sí? Hay un cambio total. El Señor se movía en estos tiempos en una forma muy distinta a la que hoy se está moviendo, y es que nuestro Padre siempre está en constante movimiento. Él siempre está actuando, Él siempre está moviéndose en dirección a los planes que Él ha determinado para la tierra y para el hombre. Y así lo vemos en cada época. En las escrituras, si usted ve cada generación, cada tiempo, temporada que las escrituras nos revelan, en cada temporada el Señor se movía en forma distinta. Por ejemplo, cuando estaba en el desierto, el pueblo de Israel, el Señor tenía una dinámica con ellos, tenía una operatividad con ellos. El Señor les enviaba el maná diario para alimentarlos, les mandaba las codornices, tenía una columna de fuego al frente de ellos, tenía unas nubes encima de ellos para protegerlos. Pero cuando entraron, por ejemplo, a Canaán, a la tierra que había sido profetizada, cuando entraron a la tierra que ellos debían entrar, el Señor cambió toda la dinámica y dejó de darles maná, dejó de enviarles las codornices, quitó la columna de fuego, quitó la nube para protegerlos, y ahora la dinámica con el pueblo era totalmente distinta, era totalmente diferente. Esto nos muestra que al Padre Celestial no lo podemos tratar de meter en una caja y decirle: tú tienes que hacer lo mismo que hiciste en años anteriores, porque el Señor, aunque su diseño y su voluntad es una y es eterna, sus operaciones y la forma en la que Él se muestra y se manifiesta es distinta. Por eso es que aún vemos en las Escrituras que Él cada vez, o según la necesidad de cada persona, le revelaba parte de su nombre, o Él utilizaba diferentes nombres para revelarse a sí mismo según el propósito que tenía con una persona o la operación que iba a determinar en un territorio. A veces se presentaba como el Shaddai, a veces se presentaba como, deme los nombres, Jireh, Adonai, el gran yo soy. ¿Qué más? ¿Qué otros nombres? Rafa, Yahvé Nisi. Es decir, dependiendo de lo que iba a pasar con el pueblo o el propósito o el plan que Él iba a ejecutar, así revelaba parte de su nombre o parte de sus atributos o parte de su carácter. Y así manifestaba la operación que Él iba a realizar. En estos tiempos, y por los profetas que hemos coincidido y por lo que nos muestran las Escrituras, estamos en un tiempo muy importante. En un tiempo profético donde el Señor se está revelando como Padre como nunca antes. Él está revelando su señorío y está levantando una generación de hombres y de mujeres que tienen encomiendas muy especiales. Y por supuesto, en cada territorio el Señor tiene un plan o tiene un propósito que cumplir, y para alcanzar esos propósitos el Señor escoge personas. Recuerde que el Señor siempre, para actuar en la tierra, va a necesitar seres humanos a través de los cuales Él puede actuar.
Es decir, el Señor no es legal, vamos a ponerlo así. El Padre puede hacer lo que Él quiera. Pero una cosa es poder hacer lo que Él quiera y otra cosa es tener la legalidad para hacerlo. Y cuando el Señor creó el mundo o este planeta, Él creó y entregó la autoridad de este planeta en el hombre. Es decir, que todo lo que nuestro Padre vaya a hacer en esta tierra tiene que hacerlo a través de la acción de un ser humano. Por eso Yeshua, nuestro Mesías, no podía ser un ángel, porque los ángeles no nacieron en este planeta. Tenía que haber nacido por vientre de mujer. ¿Por qué? Porque tenía que tener certificado terrícola, haber nacido en este lugar para poder llevar a cabo el plan de redención y ser un instrumento para que Yahvé pudiera salvarnos y poder abrir el camino de redención y podernos llevar nuevamente a Él. Entonces, todo lo que el Señor vaya a hacer en tu vida o en este territorio va a ser precisamente a través de ti. Y en este tiempo, el Señor está haciendo un llamado a todo su pueblo. Pero no todo el mundo está escuchando ese llamado. No todo el mundo está escuchando lo que el Señor está diciendo. Pero el Padre Celestial está haciendo un llamado poderoso y los que tienen oído están escuchando el llamado del Padre Celestial. Los que tienen oído espiritual están escuchando lo que el Señor está convocando o a quienes está convocando. ¿Cuántos han escuchado el llamado del Padre Celestial? Yo espero que si usted está aquí es porque usted ha escuchado el llamado del Señor. El Señor lo está llamando. Usted no está excluido de los planes del Padre Celestial. Tal vez las circunstancias que vives, tal vez lo que has estado experimentando te hacen sentir excluido de sus planes, pero hoy el Señor nos está diciendo: yo te estoy llamando y quiero que atiendas al llamado que te estoy haciendo. El Señor está haciendo una convocatoria de su pueblo porque Él va a empezar a manifestar su presencia, su poder y su verdad como nunca antes sobre la tierra. Ha llegado el momento de que la gloria postrera que ha sido profetizada empiece a ser manifestada. Hay una gloria, un kabod del Eterno, una presencia revelada como la que se manifestaba en el pueblo de Israel cuando el Señor se le quería presentar a Israel, cuando los sacó de esclavitud, cuando los sacó de Egipto. Él los llevó al desierto no para que padecieran. El Señor llevó al pueblo de Israel al desierto, les quitó todos los recursos de donde podían depender para poder tener un encuentro profundo con el pueblo de Israel y para que ellos supieran que Él era su esposo, que Él era su marido y que la fuente de su vida, su protección y su provisión no venía de las grandes potencias ni de los hombres ni de sus propios brazos, sino que venía de la misma mano poderosa de Él. Entonces, cada vez que el Señor nos lleva a un desierto donde los suministros humanos empiezan a ser recortados, donde nos empezamos a ver solos, no es para que suframos, no es para procesarnos, es para que nos podamos encontrar con Él, para que podamos experimentar su gloria. Él lo primero que hizo fue revelarse al pueblo de Israel. Empezó a exhibir su presencia, pero Israel tenía un espíritu de orfandad tan fuerte y marcas tan fuertes de orfandad que cuando el Señor se les empezó a manifestar y manifestaba su gloria y les hablaba a todo el pueblo se asustaba. Y le dijeron a Moisés: Moisés, dile que no nos hable más directamente a nosotros, que te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Pero ese nunca fue el plan del Señor. Él siempre quiso tratar directamente a su pueblo y que su gloria no estuviera supeditada o escondida a través de un hombre, sino que su gloria pudiese ser vista, que el pueblo pudiese disfrutar. Pero el Señor profetizó que vendría una gloria postrera que iba a ser manifestada. Y todo este proceso, desde que el Mesías vino a la tierra, fue precisamente para sacar la orfandad de nuestras vidas y que cuando viniera esa gloria postrera a manifestarse y a revelarse, no le dijéramos nuevamente al Señor: Señor, esconde tu gloria en nosotros, sino que pudiésemos disfrutar esa gloria que va a ser manifestada. Todo el proceso que ha venido con el Ruach HaKodesh estos 2000 años ha sido para sacar la orfandad de nosotros y llevarnos y revelarnos a nuestro Padre Celestial.
Y hoy, 2015, mucha gente tiene revelada profundamente la paternidad del Padre Celestial. ¿Cuántos se les ha revelado la paternidad? Levánteme su mano. Si usted se le ha revelado la paternidad del Padre Celestial, si usted es un hijo que ha sido procesado para conocer la paternidad del Padre, es porque Él necesita revelar su gloria en este tiempo y que tú seas un instrumento para que su cabot sea manifestado. Es decir, que a donde tú vayas, donde tú entres, el cabot, la gloria, la misma presencia del Padre, su honra, su majestad, su señorío pueda ser manifestado. Porque cuando hablamos de la gloria del Padre Celestial, tenemos que entender que esa gloria manifiesta su poderío o su majestad. Es decir, cada vez que yo digo, Señor, manifiesta tu gloria, no estoy, muchas veces tenemos como la expectativa, una expectativa distorsionada. Porque pensamos que solamente la gloria del Padre Celestial se manifiesta cuando tenemos una experiencia física con respecto a su presencia, y eso es parte de, porque su gloria puede ser visible. Las Escrituras revelan cómo se manifestaba la gloria del Padre, aún en la nube, era pesada, había un peso, la atmósfera cambiaba. Pero cuando nosotros pedimos, Señor, manifiesta tu gloria, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Estamos diciendo, Señor, manifiesta tu señorío y tu majestad. Es decir, establece tu señorío sobre mi vida y sobre las circunstancias que yo estoy viviendo. Y cuando usted y yo pedimos que su gloria, su majestad, su señorío sea manifestado, significa que Él va a hacer lo que ha determinado hacer. Cuando usted y yo le decimos, muéstrame tu gloria, lo que estamos diciendo, me quito yo, muestra tú tu majestad, establece tú tu señorío. Y en ese momento el Señor va a empezar a hacer lo que Él quiere hacer, como Él quiere hacerlo, cuando Él quiere hacerlo. Pero a veces pedimos la gloria del Señor porque queremos tener una sensación física, emotiva, emocional de un momento. No, la gloria del Señor quiere caminar contigo, pero eso implica que tú le cedas todo el señorío a Él. Es decir, que Él es el que tome y el que determine qué es lo que va a pasar y cuándo va a pasar en tu vida. Y por eso es que muchas veces su gloria no se manifiesta, porque nosotros estamos sentados en el trono de nuestras vidas. Y lo que el Señor nos está diciendo es, viene un momento donde yo quiero manifestar mi gloria, pero va a ser sobre aquellos que me cedan el trono de sus corazones. No solamente que lo hayamos recibido y aceptado como Señor y Salvador, no es solamente que estemos bien en el sentido de congregarnos un día a la semana. Eso es la parte más básica. El señorío del Señor en nuestras vidas es cuando le entregamos las riendas de toda nuestra vida a Él. La pregunta que nos hace el Espíritu en esta mañana es, ¿me has entregado las riendas de tu vida? ¿Estoy realmente yo sentado en el trono de tu corazón? ¿Estoy realmente yo enseñoreado de tus decisiones? ¿O todavía estás gobernando tú, tus emociones, tus deseos? ¿Tus planes están enseñoreados? El Señor está buscando y está haciendo un llamado, y aquellos que hayamos cedido el trono de nuestras vidas, escúchame, empezaremos a ser parte de una dinámica del Espíritu, de un trabajo del Espíritu que está haciendo a nivel mundial. No vea el Evangelio como encerrado en estas cuatro paredes. Lo que el Señor está haciendo es a nivel masivo, es a nivel mundial. Su poder, su presencia, su nombre está siendo revelado, y el Señor está haciendo el llamado a aquellos que han entregado el trono de su corazón. Y le han dicho, Señor, aquí estoy postrado delante de ti. Ese llamado que el Señor está haciendo a aquellos que han entregado su corazón plenamente a Él, los va a levantar como estrategas espirituales. Este es un tiempo para el Señor levantar hombres con una responsabilidad distinta a los ministerios que se han levantado en el pasado.
Este es el tiempo donde el Señor está llamando a hombres y mujeres que han roto lazos con el sistema humano y que están comprometidos plenamente con el reino del Padre Celestial. Y yo le aseguro, tal vez no son muchos, pero cada vez seremos más. Y en esta mañana el Señor te está haciendo un llamado y está diciendo: yo te quiero levantar como una estratega espiritual. No solamente quiero que disfrutes mi paternidad, no solamente quiero tener una relación contigo, yo tengo un trabajo para ti. Dile al que está al lado: yo tengo un trabajo para ti. Y fíjate lo tremendo, porque usted y yo no somos siervos de Dios. Él es nuestro papá. Diga conmigo: Yahvé es mi padre. Yo soy su hijo. Esto es importante porque tú no eres su trabajador en términos de identidad. En términos de identidad, tú y yo somos hijos del Padre Celestial. Pero el Señor nos está diciendo, en términos de funciones y por el propósito que yo tengo en este momento en la tierra y en Venezuela, a ti, hijo mío, a ti, hija mía, te estoy haciendo un llamado. A ti, hijo mío, que te tengo confianza, que te amo y me amas, te estoy convocando a que te unas a aquellos que van a cumplir mi propósito. Y no hay trabajo de mayor honra que el trabajo que nos ofrece nuestro Padre. Porque no vamos a trabajar para un tirano, sino que vamos a trabajar para alguien que nos honra, que nos ha bendecido, que somos la niña de sus ojos. Vamos a trabajar para nuestro Padre Celestial. Y yo sé que algunos de ustedes han tenido experiencia a nivel de trabajo ministerial y tal vez han visto el ministerio desde una perspectiva, pero en esta mañana el Señor quiere mostrarte el ministerio desde otra perspectiva. Y no solamente desde hoy, sino que a partir del momento que asumas el llamado del Señor, el Señor quiere mostrarte el ministerio desde otro ángulo, porque no somos una generación que trabajaremos como las generaciones anteriores. Y aunque ya hayas estado en el ministerio durante años, por ejemplo, yo estoy desde los 14 años en la vida ministerial. Desde los 14 años el Señor me llamó. Y la dinámica que el Señor va a llevar a cabo en mi vida ministerial es totalmente distinta a la dinámica que ha llevado durante todos estos años que yo he estado en el ministerio. Es decir, lo que el Señor está diciendo es: prepárate porque viene algo nuevo. Te vas a mover en el ministerio en forma distinta. Te vas a mover en el ministerio en forma diferente. Voy a cambiar en este tiempo las estrategias. Voy a cambiar en este momento las dinámicas. Empezaré a levantar gente nueva. Empezaré a traer gente que yo he estado preparando en el secreto. Empezarán a tomar posicionamiento. Y tal vez en este tiempo tú has estado escondido, tal vez el Señor te cerró las puertas, te mantuvo escondido, pero el Señor está diciendo: es el momento de abrir las puertas, es el momento de quitar el velo, como cuando algo se está haciendo una obra de arte y el artista tiene sellado o velado o escondido en lo que ha estado trabajando, sea un cuadro, sea una escultura, pero cuando lo tiene listo, ¿qué hace el artista? Sea el pintor o sea el escultor, ¿qué hace? Revela, muestra, exhibe públicamente su obra de arte. El Señor nos dice: tú eres mi obra de arte que he tenido en oculto y ha llegado el momento de ponerte en alto para exhibir mi obra en ti. Ha llegado el momento de exhibirte, pero ¿saben qué? Esto no depende de lo mucho que ustedes y yo hayamos hecho, es lo que hayamos permitido que el Señor haga en nuestras vidas. Porque lo que nos ha preparado para poder ser instrumentos en esta temporada y participar en la dinámica del reino, no son las muchas cosas que hemos hecho, ni siquiera lo bueno que hemos hecho, sino cuánto hemos permitido que el Señor haya hecho en nuestras vidas. A ti no te califica para esta temporada ni tu edad, ni tu experiencia, ni tu fuerza, ni todo lo que sabes, ni todo lo que lograste. Todo eso ya tuvo su gloria pasada, todo eso fue necesario e hiciste lo que tenías que hacer, pero lo que te califica para esta temporada y para participar en lo que el Señor está haciendo en esta temporada no fue lo que hiciste, bueno o malo. Así como lo bueno no te califica, lo malo tampoco te descalifica.
Cuando el Señor llama a hombres, sus bondades, sus glorias, no los califica para la encomienda. Y tampoco lo malo los descalifica. Porque el Señor llama a quien Él quiera. Es más, Él dice en su palabra que de lo peorcito del mundo, Él escoge para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios, a los entendidos. Y Él en este tiempo, Él está levantando un pueblo que no dependa de su propia gloria, de sus propias obras, sino que entienda que ha sido por su misericordia, por su amor y porque Él ha decidido llamarte. Es más, en Venezuela y a nivel mundial, pero sobre todo y específicamente en Venezuela, empezaremos a ver niños de desde 10 años hasta jóvenes de 30 años siendo un instrumento extremadamente poderosos en la mano del Padre Celestial. Es más, dentro del ministerio Redil estamos trabajando en función de preparar a los jóvenes de 10 años hasta los 30 años como estrategas espirituales. Porque si hay algún grupo de jóvenes o de personas que va a ser utilizada en este tiempo y que van a tener la bandera en la mano para lo que el Señor va a hacer en Venezuela, va a ser precisamente en nuestra juventud. No es que son los únicos, pero ellos llevarán la bandera de lo que el Señor va a hacer para restaurar a Venezuela. En ellos estará la sabiduría, la inteligencia y la fuerza para poder restaurar nuestro país, para poder levantar a Venezuela, porque el futuro de Venezuela no es Cuba, el futuro de Venezuela es lo que el Señor ha determinado para Venezuela. Y esta es una tierra de bendición para las tierras y para las naciones del mundo. Y el Señor ha sido claro con lo que está haciendo en Venezuela y usted no puede perder la perspectiva de lo que el Padre Celestial ha dicho de tu país y del territorio donde tú estás. Pero el Señor en este momento, y vuelvo a lo mismo, está haciendo un llamado y los que tienen oído espiritual están escuchando. Los que tienen ojos espirituales están viendo las señales y las directrices del Padre Celestial. Pero hay gente que está distraída. Y el mensaje de hoy es para sacarte de tu distracción. Hay algunos de ustedes que el Señor les ha hablado, pero no le han prestado atención al Señor. Es más, están confundidos, no saben quién les habla. No están ni siquiera escuchando nada. Entonces te trajeron aquí esta mañana para que tú me escuches. Y para que a través de mí, alguien de carne y hueso, puedas escuchar el llamado que el Señor te está haciendo. Y algunos de ustedes que sí han atendido el llamado del Señor, lo que el Señor te está es confirmando hoy. Y hay cosas que el Señor te va a mandar a retomar en este tiempo a nivel ministerial. Hay cosas que el Señor te permitió dejar a un lado por un tiempo, pero el Señor te dice, presta atención porque es el momento de acción. Es el momento donde yo te voy a determinar la acción de esta temporada. Y hay 4 cosas específicas que el Señor nos va a enseñar y que son características bien puntuales de los ministros de esta temporada. Présteme atención porque esto es algo que no se desarrolla simplemente por la experiencia o la capacitación humana, sino directamente por la capacitación espiritual. Claro, los que hemos caminado tal vez un trecho, tal vez tenemos la bendición de tener una experiencia, pero no podemos depender de esa experiencia. Es decir, que si usted es nuevo y el Señor lo está llamando en este tiempo, quédese tranquilo, porque por la capacitación sobrenatural que Él le va a dar, esto mismo se va a manifestar en usted. Entonces veremos gente que tiene 30 años de ministerio y gente que tal vez tiene un año de haber recibido la encomienda del Padre Celestial, moviéndose en el mismo nivel de revelación, moviéndose en el mismo nivel de unción, moviéndose en el mismo nivel, porque no es de cosa humana, es y depende de los procesos que el Señor haya determinado hacer. Y lo que el Padre logró, escúchame bien, porque una de las razones es esta. Una de las razones es porque lo que el Señor logró en 40 años, desde 1960 al año 2000, que duró 40 años para lograrlo, el Señor desde el 2001 hasta la fecha 2015 logró hacer en 15 años lo que Él había hecho en 40 años. Pero el Señor ha profetizado que a partir del año 2015 hasta el año 2018, lo que Él logró hacer en 40 años
y en 15 años lo hará en 3. Es decir, que estos años, 2015, lo que falta, 2016, 2018, son 3 años que están marcados directamente por el Padre Celestial. Y los procesos y lo que Él va a ser tan veloz, tan profundo, sin dejar nada fuera, como lo que logró entre 40 y 15 años, 55 años, lo va a lograr en 3 años. Por eso usted no puede estar distraído. Usted tiene que escuchar la voz del Espíritu y plegarse al llamado del Espíritu. Tiene que ceder el trono de su corazón para que no camine a su ritmo o como está acostumbrado a caminar, sino que entre en el mover que el Espíritu ha despertado y que el Espíritu empieza a activar en este tiempo con mucha fuerza. El Señor nos decía que hay 4 cosas importantes que se tienen que mover en nosotros como ministerio. Primero es que la temporada que se abre ministerial para los ministros, para los estrategas espirituales en este tiempo, es que vamos a conocer la voluntad del Padre Celestial. Hay un entendimiento mucho más profundo de su voluntad. Hay gente que conoce muy superficialmente la voluntad del Padre Celestial. Pero el Señor va a ampliar el conocimiento de su voluntad para tu vida. Es decir, que no va a haber solamente el conocimiento básico, elemental y de fundamento que tienes hasta ahora, sino que será ampliada y profundizada la revelación de su voluntad sobre ti. Porque si yo no conozco la voluntad del Padre Celestial, corro el peligro de estar estático, y muchas personas están estáticas, muchas personas están en inercia, es decir, siguen a todo el mundo, están como en automático porque no conocen la voluntad del Padre Celestial. Pero el Señor nos ha dicho, es el tiempo de que mi pueblo conozca mi voluntad. Su voluntad no es revelada a los que estamos al frente de una congregación simplemente o ministerio. Su voluntad es para todos aquellos que son sus hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Y para que tú puedas cumplir tu propósito, necesitas conocer en pleno la voluntad de Él. No solamente a nivel personal, sino que conozcas su voluntad para tu familia y para el territorio donde tú estás. Pero hay algo importante. El Señor te está involucrando no solamente en un proceso mundial, pero te está dando responsabilidades sobre Venezuela. Y el Señor ha dicho, yo empezaré a revelar mis planes con Venezuela. La gente está enfocada en decirle, Señor, haz algo. Padre, toma el control. Señor, manifiéstate. Como pidiendo auxilio a Dios. Y el Señor te dice, yo tengo un plan con Venezuela, yo no he perdido el control sobre Venezuela, pero empezaré a revelar mis planes futuros con Venezuela. Es decir, que se levanta una generación que va a saber lo que debe ser hecho en este país. Si ustedes escuchan muchos políticos, muchos de ellos nos dicen lo que tiene que ser hecho en el país. Pero lamentablemente no saben cómo hacerlo. En teoría sí, pero no en la práctica. Porque lo que el Señor va a revelar en este tiempo, en lo que Él ha determinado para nuestro país, no solamente tienes que saber el conocimiento de cuál es su plan y de cuál es su diseño, sino que viene la segunda característica y lo segundo que el Señor va a hacer. Él te va a revelar cómo ejecutarlo. No es solamente conocer el diseño, es saber proyectarlo. ¿De qué te sirve a ti decir, esta es la casa de mis sueños? Yo quiero una casa con 4 habitaciones, 4 baños y pintas todo en tu casa. Pero la pregunta es, con eso que tienes en la mente, ¿tienes tú la capacidad para construir esa casa? ¿Verdad que no? ¿A quién necesitas? Necesitas al arquitecto, al ingeniero, necesitas el dinero, necesitas todos los recursos para poder construir la casa que está aquí en tus sueños. Mucha gente tiene un sueño idealista con Venezuela, pero se empieza a levantar ministros que no solamente tienen el sueño del Padre Celestial con respecto a Venezuela, tienen el diseño, esto es lo que tiene que pasar en nuestro país, sino que vamos a conocer cómo llevarlo a cabo.
Y el Señor empieza a levantar ministros. Por eso no solamente dentro de las 4 paredes de la congregación. Tu ministerio no necesariamente está aquí en una comunidad local. Tu ministerio está allá afuera, dentro de las artes, dentro de la ciencia, o dentro de la política, o en la educación, o en la economía y finanzas. No sé en qué ramo el Señor te haya colocado y cuáles son tus intereses, como diseñador gráfico, arquitecto, agricultor, ingeniero, en los deportes. No sé en qué ramo el Señor te haya llamado a cumplir el ministerio que Él tiene. Pero ahí en ese sector el Señor te va a posicionar para que tú puedas ser un estratega espiritual. Porque el estratega espiritual es el que conoce lo que tiene que ser hecho, sabe qué es lo que se tiene que hacer, pero conoce además cómo ejecutarlo. Y esa es la unción que empieza a manifestarse, el entendimiento que se empiezan a manifestar desde los niños de 10 años hasta todo aquel que rinda el trono de su corazón y que le empiece a atender o empiece a hacer caso al llamado del Padre Celestial en este tiempo. Porque si tú no prestas atención, tú vas a seguir en el grupo de personas que tienen muchos sueños, pero no los sabe realizar. O en el grupo que simplemente se quejan por todo lo que está pasando. O en el grupo que lo único que quieren hacer es salir corriendo. O en el grupo que está deprimido y entristecido. O en el grupo que está asustado. Pero cuando usted y yo atendemos al llamado del Padre Celestial, salimos del montón de gente y nos empezamos a ubicar con la gente que empieza a manifestarse la sabiduría y el entendimiento del Padre Celestial para conocer su voluntad y saber cómo ejecutar su voluntad. Algunos de ustedes, yo sé y me muestra el Señor, que han tenido preguntas de cómo llevar a cabo lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Desde fundar una empresa, desde ideas que han venido en tu corazón, que se han estado gestando dentro de ustedes. Yo veo personas aquí embarazadas de proyectos que son divinos, pero han estado guardados. Pero dice el Señor, ese proyecto que yo hice nacer en tu corazón, es el momento de mostrarte cómo va a ser ejecutado, cómo va a ser llevado a la realidad, cómo va a ser manifestado. Y con eso, no solamente con la revelación de lo que quiero hacer, empezarán a manifestarse los recursos. Y esa es la tercera característica de los ministros de esta temporada. No solamente tendremos conocimiento del diseño del Padre, no solamente sabremos cómo hacerlo, sino que el Señor nos dará toda la provisión de ejecución. Desde la estrategia hasta la provisión que se necesita. Y usted y yo sabemos que hay cosas que no se logran simplemente con dinero. Hay cosas que no se logran con recursos financieros. Ese no es el problema. Hay algunos de ustedes que tienen dinero, tienen plata. Y aún así hay cosas que no han podido realizar porque no se trata de dinero. Y el Señor ha dicho, los ministros que yo levanto en este tiempo, que están prestando atención a mi voz y que están haciendo las cosas según lo que yo he determinado, voy a manifestar las estrategias, el recurso. Y cuando hablo de recurso, eso incluye desde dinero, personas, el tiempo, la fuerza, los dones, la unción. Porque hay cosas que usted podrá tener, los contactos, el dinero, todo lo físico, pero si no eres ungido, no vas para el baile. Porque unción no es para predicar solamente. La unción que Dios da es capacitación sobrenatural para hacer un trabajo específico. Los pastores no son los únicos que tienen unción. Todo hijo del Padre que tiene una encomienda tiene que tener una unción activa sobre su vida. Y si usted va a ser levantado en este tiempo como un estratega espiritual en cualquier área que el Señor te haya colocado, el Señor te dice, yo voy a activar una unción fresca que te va a capacitar para tú poder llevar a cabo ese trabajo. Y esa unción empieza a manifestarse porque cuando el Señor nos pone su unción en nosotros, escúchame, eso es evidente. Empieza a manifestarse. La razón por la cual David se enfrentó a un Goliat era porque él estaba ungido.
La unción te cambia, la unción te separa de la gente común. Y la unción del Eterno que Él coloca sobre ti te distingue del resto. Hay momentos en que la unción te hace visible cuando eras invisible. Hay algunos de ustedes que son invisibles en su empresa, por eso no le suben el salario. Pero cuando el Señor te unge, te distingues en medio del montón. El jefe nunca te conoció, pero un día te ve. Y no entiende que ve, pero es que todo ser humano es un ser espiritual. Y tiene sensibilidad, vamos a ponerlo en esa forma, sensibilidad espiritual. Y aunque la gente no entienda qué es lo que está sobre ti, pueden percibir algo diferente en ti. Y eso es lo que coloca la presencia del Padre, pero la unción específica de esta temporada. Entonces hay una rotación, hay un cambio de unción, hay un cambio de aceite sobre nuestras vidas. Un entendimiento mayor y más profundo de su voluntad, el cómo realizar su voluntad, y hay una unción fresca, hay recursos, hay dones que empiezan a activarse. Es más, levante sus manos en este momento. Padre, yo proclamo que empiezan a activarse los dones espirituales y ministeriales para esta temporada. Muchos de ustedes serán pastores de sus jefes. Van a ejercer pastorados dentro de su empresa. Serás el pastor de tus empleados. Serás cobijo para ellos. Serás profeta en medio del lugar donde el Señor te ha puesto. Dones ministeriales se activan en el nombre poderoso de Yeshua. Y te dice el Señor, te llevaré a ratificar el ministerio y el llamado de otras personas. Pondrás tus manos y yo activaré dones espirituales en ellos. Hay gente que no está aquí, hay gente que no escuchará este mensaje, pero tú serás portador de él y pondrás las manos sobre ellos y yo activaré dones y haré descender una unción fresca y nueva sobre ellos, porque no se trata de pocos en Venezuela, se trata de muchos en Venezuela que no han doblegado su corazón a Baal, que no han inclinado su corazón a la injusticia, sino que han decidido permanecer rectos delante de mí, alineados a mi palabra, alineados a mi verdad, y por causa de ello yo inclinaré y mi mano va a ser vista, dice el Señor. Gracias, Padre, porque tú activaste dones, Señor. Seguirás activando dones en todo tu pueblo, en todo el territorio nacional. Cuarta característica que va a manifestarse en los estrategas espirituales de esta temporada. El Señor nos decía, conocerán mi voluntad, mi plan, mi proyecto a profundidad. Sabrán cómo establecerlo. Van a tener estrategias y recursos para esta temporada, pero van a reconocer el tiempo el tiempo preciso, el tiempo en la escritura aparecen varios tipos de tiempo. Están, por ejemplo, el tiempo del Moed o los Moedim, que es un tiempo de convocatoria. Cada fiesta o cada convocatoria profética que nosotros celebramos, eso es un Moed, un Moedim, son Moedim. Son tiempos específicos donde el Señor convoca a su pueblo con propósitos específicos. Pero existe otro tiempo que es el tiempo Eth. Y este tiempo es muy importante porque es el tiempo que señala la oportunidad para que las cosas se lleven a cabo. Es el tiempo que es señalado por Dios, que es propicio, bueno. Es el tiempo perfecto para que las cosas se ejecuten. Porque usted podrá tener conocimiento de lo que hay que hacer, puede tener el recurso para hacerlo, las estrategias para hacerlo, pero si lo hace en un tiempo equivocado, todo se le va al piso. Hay un momento para sembrar, pero hay un tiempo para cegar. Usted puede tener la mejor semilla, usted puede tener la mejor tierra, pero si usted siembra en un tiempo equivocado, ¿qué le pasa? Pierde la cosecha, ¿verdad que sí? Si una mujer tiene un tiempo para quedar embarazada, si usted pierde ese tiempo para quedar embarazada, pierde la oportunidad de tener un hijo.
hay un tiempo determinado para todas las cosas. Y una de las cosas que le ha faltado a los líderes venezolanos es entender el tiempo de hacer las cosas. Y se han cerrado ventanas de oportunidad. Y el Señor nos mostraba que esta temporada y los ministros que nos vamos a levantar en este tiempo, no solamente conoceremos lo que tiene que ser hecho, el cómo tendremos los recursos, sino que podremos discernir el tiempo de la oportunidad. El ver el momento exacto para hacerlo. Pero no solamente para nosotros actuar, porque hay cosas que el Señor te va a mostrar el tiempo para ejecutarlas. Hay oportunidades que si te vas a perder, te vas a quedar solterón. Te abrieron la puerta, hermano, échele pierna, que si no se queda soltero. Para vestir santos, como dicen por ahí. Hay cosas que usted y yo ejecutamos, hacemos, que nos corresponden a nosotras y el Señor no las va a hacer por nosotros. Y hay cosas que tú tienes, y yo sé que muchos de ustedes son agudos y tienen una experiencia para los negocios, para hablar, pero es que esto no se trata de tu agudeza, yo te estoy hablando de algo superior a esto. Te estoy hablando del tiempo que el Señor te va a revelar para que puedas discernir cuándo hacer las cosas. David consultaba a Yahvé: Señor, ¿voy a guerra? ¿No voy a guerra? ¿Cuál es la estrategia? ¿Es el momento? ¿No es el momento? El Señor le dijo al pueblo de Israel cuando iban a tomar Canaán: den 7 vueltas, pero le marcó 6 días dando vueltas. Hay un tiempo determinado y el Señor quiere mostrarte cuándo son los tiempos y cuándo se abren las ventanas de oportunidad. Porque habrán ventanas, puertas de oportunidad que si no estás bajo la dirección del Espíritu no las vas a percibir, no las vas a entender y las vas a dejar pasar por alto. Por esto este no es un tiempo de estar distraído, este es un tiempo de estar atento, como dirían con las antenitas de vinil, como el Chapulín Colorado. No, sino con las antenitas del Espíritu. Discernir. Hay cosas, hay encuentros. El Espíritu te va a levantar un día y te va a decir: ve a tal lugar, ve a tal esquina, entra a tal negocio. Y en ese lugar te vas a encontrar con personas y con esa persona es que vas a cerrar el trato. En estos días estaba mi cuñado a donde el médico haciéndose un examen, un chequeo. Fue al chequeo y se encontró con una persona de bienes raíces. Ellos viven allá en Miami. Y el señor de bienes raíces le dice: mira, ¿tú no quieres comprar una casa? Le digo: no quiero comprar una casa, no es el momento, no tengo plata tampoco. No, pero chico, vente a mi oficina y hablamos a ver qué puedo hacer por ti. Mauricio no estaba pensando en casa, no estaba buscando casa, estaba sentado en una oficina del médico esperando que lo atendieran. Pero él agarró la tarjeta y algo, o más bien alguien le dijo: llámalo. Y él prestó atención, llamó al Señor. Y ustedes saben cómo están los bienes raíces en Estados Unidos en este momento. Es sumamente difícil para comprar, es extrema, y más en la Florida, sumamente difícil para comprar, extremadamente difícil, los bancos, todo. Para hacer la historia corta, en menos de 30 días mi cuñado y mi hermana estaban cerrando el contrato de una nueva casa que el Señor les regaló. En 30 días, procesos que duran 6 meses. Una ganga de casa se está mudando. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo de oportunidad y él no lo dejó pasar, sino que lo atendió, se metió por esa puerta y hoy es el dueño de una casa. Porque el tiempo es el tiempo oportuno para actuar.
Pero el tiempo et no solamente señala el tiempo oportuno para que tú actúes, es algo superior a eso, y con esto termino. El tiempo et es el tiempo que el Señor señala para Él actuar. Porque hay cosas que tú puedes hacer y que Él no las va a hacer por ti ni por mí. Pero hay cosas que nosotros no podemos hacer a pesar de que tengamos el poder, la influencia, el recurso, todo. Pero hay cosas que no nos son dadas a nosotros enfrentarlas ni cambiarlas. Y por más que actuemos, es como si rebotáramos en contra de una pared. ¿Algunos de ustedes nos han sentido así? Oye, lucho, trabajo, pero tengo como una pared al frente o como un techo encima. Hay oportunidades que tú tienes que saber cuándo tú tienes que dejar de luchar, cuándo ya tú hiciste todo lo que te correspondía hacer y cuándo es el tiempo señalado para reconocer que es el Padre el que tiene que actuar por ti. Tengo que reconocerlo. Y ese es el tiempo que el Señor determina. El Señor determina actuar. Pero si tú no reconoces que le toca a Él actuar, no le vas a dar la oportunidad de actuar. Él te dice, yo quiero actuar, es el tiempo propicio para que yo actúe. Pero si tú no entiendes y reconoces ese tiempo, vas a seguir luchando y Dios no va a hacer nada. Él se va a quedar esperando que tú determines cuándo darle el puesto para que Él actúe. Y a veces, cuando ya decidimos, es tarde porque ya no es el tiempo del actuar. Porque hay un tiempo específico para que tú trabajes y hay un tiempo específico para que el Eterno trabaje. Y los entendidos en este tiempo, veremos el tiempo señalado por el Eterno para Él actuar. Porque cuando Él actúa es para establecer su sentencia. Es decir, que el tiempo es el tiempo de la sentencia y la ejecución de la sentencia. Déjeme corregir. El tiempo es el tiempo para Él manifestar su sentencia. Porque una cosa es la sentencia que el Señor haga. Yo voy a hacer esto, esta es mi voluntad. Y otra cosa es la ejecución de esa sentencia. Pueblo de Israel, el Señor le dice a Abraham, la tierra de Canaán es parte de tu herencia, ahí van a habitar ustedes, ahí esa es la tierra suya. Pero ¿cuántos años pasaron para que la sentencia dada por el Padre se manifestara y se ejecutara? ¿Cuántos años? ¿Cómo que 40? Estamos hablando de Abraham. Abraham, luego pasa todo lo de Egipto, lo del desierto. Pasan 40 años en el desierto. ¿Cuántos años pasaron? Más perdido que... Fueron, aquí me dicen, no sé, pero fueron muchos, sí, fueron bastante. Varios siglos pasaron. Aquí dio la sentencia a Dios. Pero llegó un momento, y el Señor le dijo cuando salieron de Egipto, es el tiempo, entren. Pero el pueblo se acobardó. No. Yo sé que fue dada la sentencia, yo sé que la tierra es nuestra, pero se acobardó. Tuvo miedo. Vio los gigantes. Y perdieron el tiempo. Y duraron 40 años dando vuelta en el desierto. Pero eso no fue lo peor. Es que se murieron y no vieron nada. Usted se va a morir en su desierto sin ver lo que el Señor ha profetizado. ¿Usted se piensa morir sin ver lo que el Señor ha profetizado en Venezuela? Esta es la temporada de los Josué y de los Caleb, que vamos a ver el tiempo y que vamos a decir, sí, hay gigantes, sí, hay escasez, sí, hay una situación difícil, pero el Padre ha dicho esto de Venezuela. Es el momento de actuar, es el momento de hacer, no es el momento de darle la espalda a lo que el Señor ha dicho sobre nuestro país. Y Josué y Caleb vieron el tiempo y el Señor le reveló a Josué cómo tomar Jericó. Le reveló la estrategia. Y cuando Josué determina actuar, se abre una brecha espiritual.
Se abrió la oportunidad para que el Padre actuara. Y la obediencia de este pueblo, en ese momento a las directrices del Señor, abrió el espacio para que Yahvé pudiese intervenir. Y en 6 días le dio la tierra que le había sido profetizada. Tomaron Jericó. ¡Qué tremendo! Cuando tú y yo obedecemos sus estrategias y atendemos cuál es el tiempo propicio, cuándo replegarnos y decir, ¿sabes qué, Señor? Esta no es mi lucha, es la tuya. Porque en la brecha espiritual tú no peleas. La brecha espiritual es tu lugar de descanso porque tu papá va a pelear por ti. Es el lugar donde yo reconozco, cuando yo reconozco, mi papá es el que puede enfrentar esta situación. Papi, aquí está el espacio, enfrenta tú esto. Y el Padre va a abrir una brecha espiritual para Él empezar a actuar. Les voy a dar un ejemplo cómo funciona. Ponte de pie un minutico. Ponte de pie un minutico tú también. Ponte tú, ven. Siéntate un minutico, ponte tú. Yo estoy aquí con una realidad difícil, injusticia, dolor, padecimiento, cualquiera que sea tu realidad. Y digo, realidad, yo no voy a morir contigo. Tú tienes que ser cambiada. Eso es lo que yo le digo a mi realidad cuando yo soy un hombre entendido. Has vivido muchos años conmigo, pero yo no me voy a morir contigo. Tú tienes que ser cambiada. Realidad, mi realidad tiene que ser cambiada. Yo termino y determino en mi corazón que lo que está a mi alrededor empieza a ser cambiado. Y le digo, Padre, yo he luchado, he hecho todo lo que me correspondía hacer para cambiar esta realidad, pero ahora reconozco el tiempo, reconozco que no es el tiempo para yo actuar, sino el tiempo para que tú actúes. Dame tu estrategia, ¿qué quieres hacer? Y en ese momento determino, ¿y qué hago? Me desligo, corto el nexo con mi realidad, con la injusticia de mi realidad, y me separo de ella. Y ahora me voy a plegar a la verdad de mi Padre. Y tomo la decisión de amarrar la voluntad de mi Padre a mi corazón, su verdad a mi corazón, y me ligo a la verdad del Padre. Cuando yo hago una separación y tomo esta decisión, en el mundo espiritual se abre un espacio, que es lo que llamamos brecha espiritual. Y este es el espacio que tú le estás dando al Padre para Él pelear por ti. Y aquí viene, vente, amiga mía, el Padre Celestial. Y entre yo más me aleje de la injusticia de esa realidad, yo le doy más espacio a mi papá para que pelee por mí. En contra de los enemigos de su propósito, y doy el espacio para que mi Padre traiga la ejecución de su sentencia. En este espacio el Señor te va a dar una estrategia, y muchas veces esta estrategia es tonta, se ve ridícula, te vas a sentir como un tonto haciendo lo que el Señor te ha dado, pero es que esa estrategia no es la que te va a dar la victoria. La estrategia que Él te da es para que tú estés protegido, guardado, sustentado y puedas sostener la brecha para Él pelear. Entonces vengan ustedes 4, vengan acá ustedes 4. Miren cómo opera. Ya voy a terminar, tranquilo, no los voy a atormentar más tiempo. Tómense las manos y pónganse alrededor mío. Siéntate un minutico. Así, enciérrenme en un círculo ustedes y abran el círculo lo que más puedan. Y el Señor me da una estrategia, como por ejemplo se la dio a Moisés. ¿Se acuerdan cuando José fue a enfrentar a los amalecitas? Le dijo, levanta las manos. Y Moisés, cuando tenía las manos levantadas, ¿qué pasaba con el pueblo? Ganaba la batalla. Y cuando Moisés bajaba las manos, perdía. Es decir, que el que le estaba dando el triunfo era que el Señor podía actuar porque Moisés estaba sujeto a una estrategia. Pueblo de Israel, por ejemplo, en Jericó,
El Señor le dijo, agarren y den 7 vueltas. ¿Cómo creen ustedes que se sintió el pueblo de Jericó o el pueblo de Israel dando vueltas alrededor de Jericó? ¿Usted no cree que eso es una tontera? ¿Usted qué cree que pudo haber pensado la gente que estaba alrededor de ellos? ¡Qué vergüenza! Nosotros aquí dando vueltas. ¿Qué va a pensar la gente? Porque en la estrategia, lo que el Señor, la estrategia que Él te va a dar es ridícula para ti, no tiene sentido, pero el Señor dice, sujétate. Postra tu corazón a mi estrategia, a mi voluntad y déjame el espacio para yo poder actuar. Y mientras que tú estés doblegado a la estrategia y sujeto al Señor, el Padre va a estar peleando por ti porque no es tu batalla, es la batalla del Padre Celestial. Denle un aplauso fuerte a ellos. Siéntense, muchachos. En Venezuela, la brecha espiritual está abierta. Está abierta una brecha espiritual. El Señor ha dicho, es el momento que me dejen actuar a mí. No te llenes y permitas que el temor, el miedo, la frustración, el desgano se apoderen de ti. Yo te voy a dar estrategias que me van a permitir actuar, manifestarme, me van a dar legalidad para manifestarme. Te voy a revelar estrategias para yo sostenerte en medio de la densa oscuridad en Venezuela. Te voy a dar estrategias para sostener tu sostén, tu alimento, tu vestido, tu provisión y que puedas dar provisión a otros. El verdadero ayuno al que el Señor está llamando a Venezuela en este tiempo es que podamos vivir bajo las estrategias para que la justicia del Señor se manifieste a través de nosotros. Y la justicia, o lo que el Señor nos ha dicho es, vaya por favor al versículo que le dije al principio, Isaías 58, del 6 al 8. Y esta es la estrategia que el Señor nos dijo que siguiéramos. Preste atención, porque si usted se plega a esto, aparte de las estrategias que el Señor le dé a usted, pero esto es algo generalizado. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de maldad? Soltar las cargas de opresión, no solamente las tuyas, está hablando en tu trabajo con el prójimo. Este no es el tiempo, el venezolano está haciendo injusticia porque está viendo por su propia vida. Pero el Señor nos está diciendo, más que hacer ayunos donde se quiten el hambre y no coman, el ayuno que yo les estoy exigiendo a Venezuela es el ayuno donde los lleva a recogerse y a despojarse de su egoísmo para poder bendecir a los que están al lado tuyo. Y dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de maldad? Tienes que desatar a la gente de ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto y tu justicia irá delante de ti y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Cuando yo decido caminar en la justicia del Padre y hacerle el bien a mi prójimo, así de sencillo, estaré caminando en justicia y todo hombre que camine en justicia, lo que está detrás de él es la gloria de su Padre. ¿Quieres su majestad? ¿Quieres su gloria detrás de ti, cubriéndote? Tienes que tomar la decisión de caminar en justicia. Todo este sistema está creado para que caminemos en injusticia, para que no nos importen los que están a nuestro alrededor. Estafar, extorsionar, incrementar los precios, mentir, engañar, aprovecharnos, chantajear, extorsionar. Toda la realidad que nos estamos viviendo nos está llevando y es propicia para aprovecharnos del más bobo.
Y el Señor te dice, ese no es mi camino. No lo hagas. Tú te convertirás en árbol de protección para muchos, árbol de sustento. No irás a pedir, vendrán a pedirte. Y tendrás para poder suplir. Y tu justicia, cuando te pares con tu justicia, no engañes, dice el Señor, no mientas, no hagas daño, no busques lo tuyo propio. Cuando la justicia está delante de mí, lo que me rodea es su gloria, su majestad, su señorío. No hay enemigo que se pueda mantener en pie cuando tú estás haciendo lo recto delante del Señor. Yeshua dijo, y con esto termino, toda la ley y los profetas está basada en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está toda la ley del Señor. El Señor está levantando un pueblo en todos los sectores de la sociedad venezolana que plegue en su corazón a la justicia, a la verdad, al amor. Y el Señor los levantará como estrategas para traer soluciones, para traer diseños celestiales que lleven el proceso de restauración a Venezuela a manifestarse en plenitud. La pregunta que el Espíritu nos hace hoy, ¿cuántos dicen, heme aquí al llamado que el Señor está haciendo? Ha escuchado a la profeta Paola Santamaría de Porras. Para comunicación con este ministerio y adquisición de este mensaje en audio o video, comuníquese, si está fuera de Venezuela, al discado internacional de su país y luego al 58-0261-723-3691 o a través de nuestra página web www.ministeriojorgeporras.org.be.